sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres. Ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos una vez más que la humanidad es historia. Hola, esperemos que se encuentren bien. Hemos llegado con la octava entrega de este podcast. Ya acabó el mes de septiembre, pero este es el tercer tema de México que escogimos por el mes patrio, así que esperamos que lo disfruten. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con el ánimo de acompañarlos otro domingo, un poco más tarde de lo habitual, o cualquier otro día que escuchen este capítulo. Ahora tomamos la oportunidad de un tema casi totalmente desconocido, otra vez popularmente, que es la defensa de la isla de Mezcala. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Esperamos que aprendan tanto como nosotros investigando, ya que, seremos completamente sinceros, este tema no lo conocíamos, ni siquiera por ser de Guadalajara, que es una de las ciudades más cercanas a esta pequeña isla en el lago de Chapala. Está como 40 minutos de nuestra capital, en el estado de Jalisco. Esta vez es turno de ensalzar y no olvidar lo que tuvieron que librar las personas residentes de la ribera de Chapala, donde usaron al principio solo palos y piedras contra los españoles y duraron 4 años sin que lograran hacerlos rendirse. Comprobemos que los mezcaltecos protagonizaron una época épica en nuestro país. Ahora, nuestro gusto por hablar de temas desconocidos siempre nos ha pasado factura porque, sorpresa, para no variar, no hay mucha información acerca de este tema. Y como siempre, antes de comenzar, mencionemos un poco nuestras fuentes, que son esta vez un artículo hecho por Santiago Bastos Amigo y Óscar Muñoz Morán, llamado Los Insurgentes de Mezcala, al igual que otro artículo hecho por Vicente Paredes Perales y Rocío Moreno, llamado Mezcala, la isla indómita, y un documental hecho sobre la isla por la Universidad Nacional de México, mejor conocida como la UNAM, hecho en el año 2007. Estas serán nuestras fuentes principales. Recuerden que el resto de nuestras fuentes, que en realidad no son muchas, y enlaces para leer todo de donde nos basamos lo podrán encontrar en nuestra página de Facebook. También quisiera mencionar a algunos de los profesionales que aparecen en el documental, como son la arqueóloga Eranka Mata Raicovis, Juan García Saldúa, arqueólogo Rodrigo Esparza, la doctora Carmen Castañeda. Bueno, aparecen algunos más, pero podrán verlos si se pasan al documental, que está gratuito en YouTube. También encontrarán este link en nuestra bibliografía de Facebook. Una de las razones por las que se estudia historia es para no olvidar y para recordar que no porque sea difícil encontrar algo en libros de texto comunes significa que no pasó. Porque sabemos que no somos el único país donde pasa. Siempre nos hablan de los personajes principales y más importantes, y hago comillas al aire porque aunque sabemos que algunas figuras intervienen más, no se debería de meritar otras participaciones. La independencia de un país, en este caso como México, no se hace por un solo lado. Y eso también es parte del absurdo racismo que aún impera en nuestra sociedad, porque claro, no iban a mencionar la participación de distintas poblaciones indígenas a favor de los insurgentes. Y hago paréntesis para resaltar que este podcast estamos en cross incluso de la palabra racismo o raza, para referirnos a tono de piel, porque no existe otra raza más que la humana. Exactamente, desde que seguimos separando por el simple tono de piel o origen ya es racismo. En pleno siglo XXI ya debemos promover la idea de que somos una unidad y solo una especie. Lo único que diferencia son algunos rasgos y tener más o menos melanina en la piel. Ahora nos pasaremos a la pequeña introducción del tema. Ok, ahora, para quienes no son de Jalisco o siquiera de nuestro país México, necesitarán señalación geográfica. Verán, Mezcala se encuentra en la orilla norte del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán. Por cierto, los estados de México se dividen en municipios y se define una comunidad indígena con una población de 4,000 personas en tiempos pasados. No hubo un grupo étnico dominante y tanto cocas como tecuexes estaban bajo la influencia náhuatl a la llegada de los españoles. Ahora, la región de Chapala se levantó con bastante entusiasmo cuando el señor Miguel Hidalgo llegó a Guadalajara, la capital del estado, quien llegó desde el Bajío en 1811 y le siguieron hasta la derrota sufrida en la llamada Batalla del Puente de Calderón, muy cerca de esta zona.
Esta adhesión suscitó una política represiva de los realistas o españoles hacia la población local, porque no pueden hacer de otra manera. Cualquier imperio, no mencionaremos más cosas sobre este señor, pero se merece su propio capítulo algún día también. Luego de la derrota de la llamada Batalla del Puente Calderón, empiezan a ser perseguidos porque el general español, del que hablaremos después, llamado José de la Cruz, y digo textualmente, había ofrecido 500 pesos por cabeza de un capitán o general y 50 pesos por la cabeza de un insurgente, y por la ambición del dinero empiezan a perseguir a los insurgentes. Y cuando hablamos de insurgentes, es decir, que persiguieron a cualquier persona, poblador que se relaciona con los movimientos contra España que vivían en la Riviera de Chapala. Como consecuencia, el mes de octubre de 1812, tras varias escaramuzas en los alrededores de Mezcala, la población repelió a la tropa y se refugió en la isla. De eso hablaremos más adelante, porque de todo lo sucedido hay que resaltar que las fuerzas insurgentes de Mezcala salieron victoriosas en más de 25 enfrentamientos, de hecho, así como lo escuchan, y que solo perdieron una batalla, en la que murieron 100 mezcaltecos. Estas batallas se llevaron a cabo en el corazón de Mezcala, sus islas, donde los insurgentes mantuvieron una victoriosa resistencia durante los años de 1812 a 1816, en el lago y sus alrededores. Ahora, señalaremos estas poblaciones y pueblos como lo son el Cerro del Divisadero y San Miguel, en la Angostura y el Paso de Cuitzeo, en los puertos de La Peña y La Vigía, en la Ensenada de Santa Columba, en las haciendas de Atequiza, Buenavista, La Palma y San Agustín, y en los pueblos de San Pedro Itzicán, Poncitlán, Itztlán, Palo Alto, Yamay, Ocotlán, Los Reyes, Tizapán, El Alto, Tuxcueca, Jocotepec y Chapala. Sabemos que para los que no son del estado les parecerá muy revoltosos estos nombres, pero es para destacar todos estos lugares que participaron y para que las personas que son de estos lugares o que ven allí sepan que en donde habitan también hubo batallas allí. Durante esos años el ejército virreinal atacó con cerca de 8.000 efectivos entre la flota naval y armamento, sin lograr vulnerar a los pobladores que se defendían allí. Y pasando al origen de esta isla, la historia comprende 3 etapas: la prehispánica, la colonial y la del presidio, donde hubo ocupación histórica desde 10.000 a.C., teniendo restos paleontológicos con vestigios de armamento como son las puntas de flecha de obsidiana que datan del año 800 a.C., relacionadas con la época de tumbas de Tiro. La presencia de vestigios de obsidiana en distintos ornamentos son evidencia de la civilización de la tradición Teuchitlán, de los que hay vestigios en una zona llamada Huachimontones, de que son las pirámides redondas. Las pueden buscar si gustan. Creo que también les puedo subir después en Facebook fotos. Y también sería interesante hablar de ellos. El material prehispánico más abundante son piezas de cerámica. Y citando una historiadora mexicana, la isla tiene una extensión territorial de 200.000 metros cuadrados, conserva un paisaje natural y actualmente se le puede clasificar como una isla arqueológica, porque conserva un testimonio de lo ocurrido desde tiempos precolombinos. Esto fue solo unos pequeños datos de la historia antigua de la población. Regresando a la época del tema, una de las principales razones del conflicto vino del impuesto por los sacramentos. Tenían que pagar derechos parroquiales, léase por el bautismo, los matrimonios y también por las defunciones, que en aquel entonces en México aún era parte de los derechos de la iglesia, cosa que agradecemos que acabó durante la llamada Guerra de Reforma. Dato curioso para los mexicanos, en muchos países de Latinoamérica no ha cambiado esta situación. México tiene una relación extraña con la religión, pues tuvimos una guerra para separarnos de la iglesia, y luego tuvimos otra guerra porque no nos dejaban practicar nuestra religión. Tal vez hablaremos en algún momento de esa guerra también. Si son de aquí de Jalisco, lo conocerán como la Guerra Cristera. Exacto, también es una parte interesante de la historia de México, porque mientras que luchamos también, el gobierno luchó por hacer esta separación, ahora sí que del gobierno y la religión, pero después hubo esa época donde de plano también querían quitar los derechos de creencia, ¿no? Se lo quieren aventar al estilo Rusia y volver la religión ilegal
y era un estado que se fuera completamente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Laico, pero bueno, hay muchas razones por las que esta es una mala idea, y no porque la religión sea buena, no queremos decir nada de los que sean ateos ni nada, sino porque cuando le quitas libertades a la gente no le suele gustar eso. Ahora sí que así sea, y sobre todo las libertades en cuanto a las creencias, ¿no? Como yo digo también, cualquiera puede quejarse de las instituciones, pero no puedes decirle a las personas en qué deban creer, eso ya es cosa totalmente aparte. Y bueno, retomando el siguiente y la razón de la independencia y luego revolución 100 años después, es la conocida situación con los hacendados, que trataban no solo a sus trabajadores en condiciones de esclavismo, restringiendo los derechos de las personas nativas de Mezcala, y esto conlleva a que les quitaran prácticamente sus tierras y las vendían a los ricos, casi de nuevo al feudalismo prácticamente. Mucho como lo que pasa hoy día también. José Antonio Torres fue el líder de las sublevaciones en el área de la Ribera de Chapala en contra de los españoles, conocido como el Amo Torres, acompañado del señor Encarnación Rosa. Sí, Encarnación era su nombre. Sí, ya saben cómo son estos nombres viejos. Él era un indígena originario de Tlachichilco, quien dirigió un levantamiento en la zona de La Barca y estuvo en otra batalla que sí es más conocida en estos lados al menos, la batalla del Puente Calderón. Entonces este señor ya era un veterano, donde Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fueron superados por el brigadier español Félix María Calleja. Esa es otra historia que hablaremos en algún momento. Como ya mencionamos anteriormente, con esto nuestra ciudad, que es Guadalajara, cayó de nuevo al mando español con el general José de la Cruz Fernández como intendente para terminar los levantamientos en toda la región de Occidente, del cual no encontré mucha información, solo un libro al que no tuve acceso sobre él. Otro de los personajes perdidos de la historia, aunque en el documental lo describen como sanguinario e implacable. Bueno, eso no me dice mucho, pues eso podría decirlo de muchos de los generales de la época. La mayoría de los generales, no importa de qué lado. Dos de los otros personajes importantes en el levantamiento de la zona fueron Joseph Marcos Castellanos, quien era un presbítero, y sí, como nosotros no conocemos qué es eso, en la Iglesia Católica te decimos una definición que encontramos. El presbítero es el representante de un obispo, quien además se encuentra habilitado para actuar como responsable de una parroquia. Y volviendo sobre este nombre, él era un hijo de un criollo de campesinos, así que él era de la gente común, porque no solo le bastaba a los españoles ser racistas con la población local, también eran racistas con su propia población que no era de España. Sí, pero acuérdate, era hijo de españoles, pero como nació ya aquí, obviamente ya no le daban los mismos derechos. Y de hecho muchos criollos por eso se pusieron del lado de los insurgentes, porque dijeron, bueno, no nos quieren dar derechos en España, pues nos quedamos aquí en México y nos hacemos ciudadanos mexicanos. Vamos a crear nuestro propio país y va a tener juegos de azar en Venezuelas. Al igual que, y digo textualmente, José Santa Anna, el gobernador de los indígenas de Mezcala, quien participó en diversos enfrentamientos contra los también llamados realistas. Al parecer, en octubre de 1812 recibieron a pedradas a un capitán español llamado Vicente Íñiguez, quien junto a su tropa salieron por pies ante el recibimiento nada amigable de los habitantes de la isla, comandados por el señor Rosas. Y como esto era el principio, luego llegó otro comandante, José Antonio Cerratos, que atacó otra población de la Ribera de Chapala, en San Pedro de Ixicán, quien hizo que las personas de ahí huyeran y ellos decidieron incendiar todo, ya saben, la guerra y su destrucción. Esto ocurrió en junio de 1813 y el periódico El Mentor de la Nueva Galicia informó sobre 15 acciones de guerra comandadas por el realista José de la Cruz. Luego de incendiar, los lugareños tuvieron 100 bajas y se hundieron 2 canoas con sus ocupantes, pero los insurgentes mataron a un soldado del batallón de Guadalajara y dejaron a 9 soldados realistas con graves contusiones por piedras. Todo esto, más que desanimar a los isleños, avivó las ansias de defensa en contra de los españoles, y hubo un segundo enfrentamiento en Poncitlán, donde los insurgentes mataron a 5 realistas e hirieron a muchos. Ahí se hicieron de 2 fusiles, una cartuchera con municiones, un machete y 11 caballos. Así fue como liberaron a 2 prisioneros también. Por cierto, estos datos vienen casi textualmente de una de nuestras fuentes. Pero este hecho obviamente no pudo quedar así.
Así ellos se reunieron con los de Mezcala y juntos volvieron a hacer que los realistas se fueran en retirada. Aquí hay una cosa muy clara. Como siguen subestimando a la población indígena, estos europeos y su ego fue su perdición sin duda. Así fue como pasaron al modo de ataque, rumbo a Punzitlán, Jalisco. Que fuera Yu-Gi-Oh! Sí, en modo de ataque así voltearon su cartita. Solo llevando ondas y palos, aún. Triunfaron contra los militares españoles otra vez porque pues eran muy ineptos al parecer. Aparentemente el ejército español tenía buen armamento, pero sus generales y comandantes eran incompetentes y sus soldados tenían la espina de un conejo. Digo, tampoco vamos a demeritar el trabajo de los indígenas, pero obviamente tenían mucha desventaja tanto en números como en armamento y aún así les ganaron. Que no la vieron venir sin duda. Con eso se establecieron de armas y munición, ahora sí, y se retiraron a la sierra. Obviamente el imperio no se quedaría quieto con esto y decidieron atacar, mientras que los mezcalenses permanecieron en el cerro 3 días únicamente porque recibieron la información de que los comandantes Pedro Celestino Negrete y Manuel Pastor los iban a atacar en combinación por distintos puntos, por lo que rodearon su isla con 200 canoas o barcas, como las conozcan, ya que recibieron la información de que los atacarían por 3 frentes. Ellos decidieron usar a su ventaja la naturaleza. Y además se pusieron manos a la obra para hacer algo parecido a una fortificación, solo con su ingenio y piedras para cubrir los puntos más importantes, cosa que lograron tener avanzada en una semana solamente. El hombre que ya les dijimos, Castellanos, era un historiador de la época y relata que, según eso es lo que encontré, me pueden corregir si me equivoco, y relata que el primer enfrentamiento marítimo ocurre en febrero de 1813 con el ataque del teniente coronel Ángel Linares, con la pequeña tropa de 7 canoas y solo un barco más grande, las cuales fueron hundidas por los mezcalenses o mezcaltecos. Este teniente no dio mucho más, ya que murió en batalla contra esta población, al igual que otros militares españoles. Murió en la primera andanada. Literal. Así fue como el general José de la Cruz instaló un campamento frente a los insurgentes con 1200 hombres. Al igual que construyó varias naves, este fuerte se llamaba San Roque, instalado en Tlachichilco, el cual yo no conocía, y eso que viví aquí toda mi vida en Guadalajara. De él solo quedan restos de su muelle y su astillero. Oye, no son lo mismo eso. Siento que fue redundante. No, es que el muelle es tal cual el inicio y el astillero es la parte de, ahora sí que del todo el edificio solo quedó una parte del astillero. Y el muelle es donde construyeron, es lo principal. Pues. Ok, pensé que estaba siendo redundante. Bueno, en fin. Se supone que son distintas partes. Su líder, Santana, como de los mezcaltecos, trajo cañones y se abastecieron de comida, con lo que perfeccionaron su muralla. Ya para el año de 1815, por lo que se sabe de unos mapas. Más exactamente, consiguió 13 cañones, con fortines donde usaron tanto balas de metal como piedra improvisada como balas. Cada casa tenía una cerca de piedra parecida a los sistemas defensivos romanos, haciéndolo aún más difícil de tomar. Dato curioso, en la isla había personas de las distintas poblaciones de la zona y cada uno tenía su sección a la isla. Hoy en día solo quedan restos de todo lo sucedido en esta época, quedando partes de los muros y partes de lo que fueron los cuarteles que usaron. Los enfrentamientos eran casi a diario. En 1813 y en el día 20 de julio inicia el segundo enfrentamiento naval entre los insurgentes y los realistas, donde una vez más prevalecieron los habitantes de Mezcala, obligando de nuevo a los españoles a replegarse. Así fue como decidieron esperar a que se acercaran, solo enviando algunos disparos, esperando que llegaran ahora sí que a un punto específico de la isla, ya que en la orilla de la playa los isleños habían instalado cercas marinas y estacas inclinadas para ocasionar daños en las naves enemigas, las cuales se empezaron a llenar de agua. Murieron 200 soldados y recibieron de nuevo más piedras, al igual que cañonazos. Un capitán español murió y el comandante de esta invasión, Celestino Negrete, había sido designado por el general de la Cruz, perdió 2 dedos por una pedrada aventado con gran rencor, obviamente, sin duda una distancia considerable, y si era de cierto peso, imaginen, era totalmente un proyectil
Esto no le gustó para nada al general y obviamente intentó que lo sucedido no se divulgara por el territorio e intentó bloquear el abastecimiento. Esto último tampoco le funcionó porque la población le robaba a los propios españoles y regresaron a agradecerse con sus misiones nocturnas. Sí, así estilo Assassin's Creed, iban a donde estaban los españoles y les robaban sus víveres, pues. Así que decidió investigar, empezando por los rebeldes apresados, como cabría esperarse, donde se enteró que en algunos puntos no había bardas sumergidas, que eran los caminos que usaban para su abastecimiento, información que obtuvo de un reo indígena. Para diciembre de 1814, el general mandó buzos del sur de ¿qué? De Estados Unidos. Del sur de Estados Unidos para investigar esto, descubriendo que una parte del sur de la isla no tenía murallas, las cuales eran 5 en total. 2 estaban alrededor de la isla de forma sumergida y aún hay restos de ellas actualmente. Y bueno, las otras 3 estaban ya en tierra. Y así fue como hicieron una investigación marítima del lago y de la isla, donde los indígenas, aún para 1815, seguían dando batalla y ganando en su mayoría. El general de la Cruz prefirió la vieja táctica de quemar la tierra para que así no hubiera sembradíos y por ende fuera más difícil que los isleños se abastecieran. Asignó a 8,000 hombres para la labor de terminar la insurrección, como mencionamos al principio, y estos llegaron en 1816 y llegamos por fin a 1916. 1816. Esto llevó a lo que conlleva el hacinamiento, insalubridad y falta de recursos. Una epidemia en la isla, que fue la terrible y bien conocida tifoidea de la época, ocasionando que los líderes rebeldes se dieran cuenta que su situación ya era insostenible, con lo que el 25 de noviembre de 1816 se pactó la rendición total de la isla ante José de la Cruz. A este general se le dio una medalla, por cierto, y aunque parezca raro aquí, de hecho les ofreció la restitución de las tierras a los lugareños, al igual que herramientas y animales de carga y semillas para trabajar. Hablando más detalladamente de esto, una de nuestras fuentes menciona: primero trató este asunto con José Santana y luego con Marcos Castellanos. Ambos optaron por aceptar el armisticio, que implicaba varios puntos. El gobierno español se comprometió a reconstruir el pueblo de Mezcala y los demás pueblos de la ribera de Chapala, a devolver sus tierras, darles semillas, como ya mencionamos, yutas y bueyes, que son los animales de carga, a sepultar a los muertos, bautizar y cazar sin cobrar por estos servicios. Tampoco cobraría impuesto alguno por tierras o el uso del agua. Y para 1817 este general comienza la construcción del Presidio en la isla. Ya saben, un clásico de tener cárceles en islas, las cuales se hicieron con trabajos forzados de presos insurgentes, obviamente. Y esa parte ya es otra historia de la que podríamos hablar un poco en nuestro capítulo especial. Como otro dato extra, José Santana fue nombrado teniente coronel y gobernador de los pueblos indígenas de Mezcala y San Pedro Itzicán. La información sobre lo sucedido le fue solicitada por el gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez, el cual le mandó un manuscrito en el que decía: Guadalajara, a febrero 17 de 1825, para José Santana. Mi apreciable conciudadano y amigo, deseo cumplir con las órdenes que tengo de los supremos poderes de la Federación, relativas a detallar con eficacia los hechos memorables que acontecieron en la isla de Mezcala con el tiempo de su vigorosa resistencia, y siendo usted el héroe principal de aquella época, le he de merecer se acerque a esta capital para que me auxilie en lo particular con sus conocimientos. Queda de usted afino, conciudadano y amigo, que le desea salud y libertad. Obviamente esta carta fue del primer gobernador de Jalisco, ahora sí que ya cuando ya éramos una república. Y pues bueno, esa es la historia de la isla de Mezcala. Les puedo apostar que hay mucha gente aquí, ni siquiera hablando de la gente de nuestro pueblo, que en su vida habían escuchado de esta isla. No es ni siquiera algo que aparezca en libros de historia. Y digo, a pesar de que incluso este gobernador le pidió al mismo Santana que le redactara todo lo que pasó, pues, de hecho, una de nuestras fuentes es un poco más específico con varios datos porque se basan en la información que dejó este señor que fue líder de los mezcaltecos. Entonces, pues sí, a pesar de que siempre se ha intentado guardar de distintos hechos sucedidos
ahora sí que en cualquier país, ¿no? Se terminan perdiendo o no dándoles importancia a favor de otros temas, ¿no? Y bueno, ahora sí que como esa fue la información más importante que encontramos y casi toda la que encontramos, pues no tenemos datos curiosos, ¿verdad? Al menos que quisiéramos hablar un poco más de la época moderna de la isla de Mezcala, porque aún han seguido teniendo problemas los originarios de ahí por distintas razones también de tierras y del uso del agua, porque pues ya saben, humanos y siempre terminamos haciendo lo mismo. La humanidad no cambia. Así que de datos curiosos pues no tenemos mucho más. Y bueno, sobre la información extra que les podríamos tener ahorita sobre el podcast es de que la semana siguiente es de descanso para nosotros. Esto es porque vamos a buscar, como siempre, tenerlos la mejor información, y como saben, la investigación siempre lleva más tiempo para nosotros. Y bueno, uno de los capítulos que queremos hacer son capítulos un poco más sombríos todavía para el mes de octubre. Se los vamos a decir. Mira, nosotros no celebramos Halloween, pero sabemos que es una cosa que mucha gente, incluso en México, en Sudamérica, por alguna razón celebra. Así que nosotros vamos a saltar dentro de ese tren, nomás para vamos a traer algunos temas un tanto, no sé si decirlos, lúgubres. Pensé que queríamos hacer un capítulo especial dedicado a lo que serían las malformaciones y como con más deformaciones hechas de forma tradicional cosas como aquello de las deformaciones craneales que sean en ciertas culturas, cosas como el pie de loto, que estoy seguro que más de algunos de ustedes conoce, y ese tipo de cosas que la gente se hacía en su cuerpo con el afán de cambiarlo por alguna razón, o que aún hacen en algunos lugares. Y el último especial de los soldados zombies, que sí pasó, aunque no lo crean. No fue un virus, pero sí estuvo muy de película. Suena, miren, les vamos a hablar de eso después. Es de la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro que alguno de ustedes ya lo conoce. Y yo sé que suena como la trama de una película de zombies, pero no lo es. Sí pasó y fue increíble. Ya lo empecé a investigar ahorita que estamos para tener tiempo. Pero ese va a ser los últimos capítulos del mes de octubre. Así que espérenlo. Yo creo que después de haríamos también después del último capítulo de octubre ya haríamos el capítulo especial donde agregaríamos algunas cositas extras de los demás temas. Y pues nada, ya nos iremos a la despedida. Este capítulo quedó ahora sí apenas rozando los 30 minutos por aquello de la poca información. Y 5 minutos fuimos nosotros, ahora sí que diciendo nada que ver con el tema. Así que bueno, esperemos que les haya sido muy informativo. Pueden pasarse después a ver el documental en YouTube. Les voy a dejar el link en Facebook, como ya mencioné. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Sobre todo estamos más activos en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast. Y esperamos que nos sigan escuchando para la próxima. Hasta luego. Adiós.